Bueno, nuevamente buenos días a todos, a quienes recién se conectan, buenos días también. Espero que estén muy bien, que estén ajustándose a este comienzo de semestre todo virtual. Lo que vamos a estar haciendo hoy pues va a ser una continuación de lo que ya estamos planteando para nuestra unidad 2 del curso, en donde es imperativo que ustedes empiecen, digamos, a desarrollar esta habilidad para entender algo desde lo que Juana la desplazada y Emma Reyes nos cuentan en sus testimonios de vida. Y eso es que la perspectiva de una persona es producto de su momento y lugar en el mundo. Y la otra cuestión es que cuando los actores sociales tienen intereses enfrentados, surgen dilemas éticos y cualquier posición que asuman frente a los mismos va a tener consecuencias negativas y positivas sobre alguien, incluido el medio ambiente. Entonces, fíjense ustedes que la idea de pensar a Colombia a partir de las historias de vida en esta propuesta de esta semana a través de la historia de Emma y de Juana, tiene que ver con situarnos en un contexto específico de la historia de Colombia, tiene que ver con leer, digamos, desde el lugar de la empatía, de entender que las decisiones que cada persona toma en su momento histórico determinado, pues está también hilado con unas circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales de un momento histórico determinado. Y una forma, digamos, la propuesta que nosotros les estamos haciendo de acercarnos a esa sensibilidad sobre la diferencia y la desigualdad de Colombia es a través de estas historias de vida, de estos testimonios, en este caso de dos mujeres en dos momentos históricos distintos. Sí, les cuento que en este momento estoy grabando no desde Collaborate, sino desde QuickTime y también el audio por otro lado, porque entiendo que lo que hace muchas veces colapsar la conexión es la grabación, o sea, poner a grabar desde Collaborate. Entonces la clase la estoy grabando a partir de QuickTime y vamos a ver cómo sale el experimento. Y el audio también lo estoy grabando por otro lado por si acaso falla por un lado. Pero yo estuve haciendo pruebas esta mañana, entonces va a quedar grabado. Y esperemos que esto mejore el tema de la conexión. Que igual si alguien los tiene, pues estas grabaciones van a quedar disponibles para que ustedes reconstruyan y puedan estar pendientes de lo que pasa hoy en la sesión. Entonces ustedes ya tuvieron un trabajo autónomo en el que estuvieron leyendo estas dos historias, la fuente de contextualización, estuvieron discutiendo con sus grupos, ya comenzamos el trabajo en grupo, que es muy importante también porque son los grupos que vamos a mantener durante todo el semestre. Y que por eso mismo les pedimos que se reunieran a pensar en los acuerdos grupales, porque cuando trabajamos en grupo es importante que tengamos unos mínimos acuerdos de comunicación, de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a asegurar que el grupo trabaje fluidamente. Es además una oportunidad para tener grupos interdisciplinarios, para conocer personas de otras carreras, para construir, digamos, un proceso colaborativo a lo largo de las 8 semanas del curso. Entonces también estuvieron haciendo eso. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que, y esto todavía pues vamos a hacerlo no ya, sino en un ratico para que tengan tiempo entre sus grupos, es que vamos a retomar la discusión que ustedes tuvieron con Juana y que está, digamos, en sus padlets como grupo. La idea es que ustedes escojan a un representante de su grupo, lo que llamaríamos una especie de relator, para que contribuya con algunos aspectos de la discusión que tuvieron sobre las fuentes. Lo vamos a hacer y en este momento, en este instante, voy a compartir mi pantalla, porque la idea es que hagamos este ejercicio de discusión sobre la fuente de Juana la desplazada y la fuente de Emma con en el horizonte, digamos, de la tabla de contextualización de fuentes, que es el ejercicio que ustedes deben entregar a más tardar este domingo, ya individualmente, cada uno con la fuente asignada. Los que leyeron Emma, los que leyeron Juana, van a tener que llenar la tabla de contextualización y lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio de discusión para que miremos cómo llenar esa tabla de contextualización, cómo analizamos estas fuentes, cómo analizamos la evidencia que nos presentan, cómo la ponemos en diálogo con la fuente de contextualización del libro de Historia Mínima o el libro de la Rosa sobre Colombia. O sea, cómo hacemos esa conexión entre lo que nos están contando estas historias, estos testimonios, estas fuentes primarias, porque acuérdense que estas son fuentes primarias, cómo las ponemos en diálogo con el tema de cómo llenar esta tabla de contextualización y cómo hacerlo de una perspectiva analítica. Voy a compartir mi pantalla, por favor. ¿Me confirman cuando la puedan ver? Diciendo sí. ¿Todavía no se ve? Espérense un segundito a ver qué es lo que está pasando. Creo que ya.
Ya lo pueden ver. Ah, perfecto. Espérense que están viendo toda mi pantalla. Voy a intentar que solamente se vea la presentación. ¿Listo? Entonces espérense 2 segunditos para que sea más fácil de ventana de app. Listo, sí, ya. Ahora sí voy a compartir solamente la ventana donde tengo la presentación. Démosle un momentico. Nicolás, ¿tienes una pregunta? Adelante. ¿O se te activó sin culpa? Listo, ahí ya deben estar viendo. Ah, listo, no hay problema. Igual cuando alguien tenga alguna pregunta, de una vez alzan la mano o también pueden preguntar por el chat. Eh, de las dos formas podemos también recibir. Y también pues, creo que es interesante cuando estemos haciendo discusión sobre las fuentes, sobre Juana, sobre Emma, sobre los textos de contextualización, si alguien quiere anotar alguna idea que pueda ser útil para hilar la conversación, en el chat también lo pueden hacer, pero también siéntanse libres de alzar la mano cuando quieran, como dicen popularmente, meter la cucharada. Entonces vamos a estar haciendo esto, vamos a mirarle el tema de la contextualización, que es un ejercicio, digamos que útil, no solamente en el contexto de las fuentes que nos ocupan en este curso, sino en el, digamos, en la habilidad de analizar cualquier evidencia, cualquier, digamos, testimonio del pasado con una mirada crítica, siempre cuestionándonos quién y por qué está hablando, por qué está diciendo lo que está diciendo, desde qué lugar histórico, socioeconómico, cultural, político está hablando, siempre para, digamos, afinar esa habilidad de entender desde dónde hablamos. Después de esto, durante este ejercicio, la idea es que ya los grupos escojan el relator que quiere de pronto contribuir. Yo voy a hacer algunas preguntas, siéntanse libres también de alzar la mano cuando quieran contribuir. Porque pues vamos a estar hablando de las lecturas que ustedes ya hicieron y la idea es que podamos hacer este ejercicio conjunto de cómo contextualizar las fuentes y ya ustedes después individualmente deben llenar la tabla de contextualización y entregarla más tardar el domingo. ¿Listo? La idea es que este sea un ejercicio que los apoye en este ejercicio de contextualización, que lo estaremos también haciendo en otros momentos de las 8 semanas del curso. Entonces, bueno, vamos a hablar de este ejercicio de contextualización de fuentes primarias. Que tiene que ver con situar, identificar, analizar y comprender quiénes nos están hablando, desde dónde nos están hablando. Entonces, en el caso particular de las fuentes de Juana, la desplazada y la fuente de Emma Reyes, tenemos dos ejemplos para mirar cómo podemos hacer este ejercicio. También podemos contrastar un poco las experiencias y los momentos históricos que cada experiencia de Emma y de Juana representan para la historia de Colombia, porque lo que queremos ver aquí es que estas fuentes son una ventana a procesos históricos, políticos, económicos, culturales, sociales mucho más amplios. Si bien es una historia muy particular, muy específica, ligada a la experiencia de vida de una persona, nos abre algunas ventanas. Entonces quiero también que miremos algo de eso durante este proceso. Entonces, en la tabla de contextualización, que ya se las mostré rápidamente la vez pasada y ustedes la pueden descargar también, porque pues ahí eso es lo que tienen que llenar efectivamente. La idea es que cuando ustedes se acercan a estas fuentes, toca revisar, bueno, ¿dónde está publicado esta fuente? Entonces, acá hay una salvedad importante para que ustedes tengan en cuenta. En el caso de la fuente de Emma Reyes, este es un conjunto de cartas que antes de estar publicada como libro, circuló de otra forma, por ejemplo. Entonces hay que preguntarse, bueno, este testimonio en su momento histórico, digamos, de cuando se crea, cómo se creó y cómo circuló. Una cosa es eso y otra cosa es que una fuente primaria sea editada en un libro años después. Y eso es un poco lo que pasa en ambos casos. El testimonio, digamos, del libro de reportería de Patricia Lara, donde está el testimonio de Juana la Desplazada, hace parte de todo un trabajo de reportería, de reportaje periodístico, se construye para después, digamos, se recopila, digamos, de pronto en grabaciones, de pronto en texto, no sabemos porque la fuente no nos dice mucho de eso, para después ser editada como libro. Entonces es importante que diferenciemos esos dos momentos de la fuente. Una cosa son las cartas que Emma le mandó durante muchos años a su amigo. Ya les respondo la pregunta. Que Emma Reyes le manda a Germán Siriega a su amigo y que están, digamos, en el ámbito privado por mucho tiempo y después se vuelven en un libro, ¿no? Tienen como dos momentos. Entonces, cuando identifiquemos las fuentes, pensemos en eso.
También pensemos en la pregunta de la utilidad de la fuente en su contexto de producción. Eso tiene relación con lo que acabo de decir. En su contexto de producción, digamos que fue útil, en el caso de Emma uno podría decir, esta fuente fue útil para el amigo de Emma, Germán Arciniegas, porque pudo conocer la historia de vida de su amiga Emma. Pero más, digamos, ya cuando se vuelve en un libro, tiene una utilidad distinta, es presentarle a una audiencia amplia que compre el libro, una historia de vida de una artista colombiana, por lo demás muy desconocida. ¿Cuántos de ustedes conocían a Emma Reyes? Y si pueden alzar la mano, antes de haber leído esta fuente. Alejandra, tú sí conocías a Emma Reyes, entonces esta es una persona de 49, digamos que estamos conectados acá. Digamos que entonces cuando pensamos la utilidad de su fuente, pues vemos eso. Luciana, ¿también conocías a Emma? Listo, sí, es importante que pensemos en eso, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, y ahí tenemos la encuesta que nos está. Estas encuestas las vamos a estar haciendo a lo largo de las clases para que estén súper atentos a responder. Esto también nos ayuda a ver quiénes están en la jugada, quiénes están atentos en nuestras sesiones. Eh, entonces, bueno, ahí van 4 personas que conocían a Emma Reyes. Digamos que es un personaje del arte colombiano y de las letras, digamos, bien desconocido. Entonces, digamos, esa utilidad, piénsela en términos también de ustedes mismos como audiencia. Para ustedes también la audiencia es útil porque nos permite conocer X, Y, Z. Esas son todas preguntas que ustedes van a tener que llenar en la tabla de contextualización. Y que pues la idea es que la vayamos mirando una por una, y si hay preguntas las vamos mirando. Acá hay una pregunta que nos hace Valeria: el documento de contextualización solo hay que llenarlo con las lecturas individuales que les tocaron a cada uno, no con las 4. Exactamente, el ejercicio de la tabla de contextualización se llena con una lectura. A quienes les tocó leer a Juana, lo hacen con Juana; a quienes les tocó leer a Emma, lo hacen con Emma. ¿Listo? Entonces se hace con 2 lecturas, la fuente primaria y la fuente de contextualización, para que quede clarísimo. Gracias por esa pregunta, Valeria. Listo. Destinatario. En el momento de producción, ¿cuál fue su destinatario? Entonces, pues acá pues hay también preguntas que es importante hacerse. Muchas veces, si a nosotros nos hubieran dado las fuentes de Juana y de Emma sin el prólogo, sin el pedacito de la introducción, sería más difícil para nosotros saber, bueno, en qué contexto surge esto, cómo se publica, cómo circula, de dónde sale. Pues siempre es importante que miremos dónde aparece la fuente que estamos analizando, en dónde fue publicada, quién la publicó, en qué año, que empecemos en eso. Bueno, quisiera ya empezar a pedirle a algunos de los grupos que nos compartiera cuál fue la discusión que tuvieron frente a las dos fuentes, al comparar y contrastar. Entonces yo voy a seguir. Cuando algún grupo ya quiera participar y contar su experiencia de acercamiento a las fuentes y a la discusión que tuvieron y que reflejaron en el Padlet, van alzando la mano y yo les doy dando la palabra. Entonces, bueno, tenemos esta primera parte de identificación de la fuente primaria. Tenemos esta pregunta fundamental de quién produjo la fuente. Entonces acá repito nuevamente, diferenciar entre quién editó el libro o compilación en el que se encuentra la fuente y la persona productora del testimonio que estamos analizando. Son 2 niveles distintos. Y acá nos interesan en particular las voces de Juana y de Emma como productoras de unos testimonios, de unas historias de vida, de un momento particular. Entonces es importante que en la precisión de estas preguntas ustedes puedan diferenciar y explicar. Si bien la fuente fue publicada en este digamos, proyecto editorial del libro de reportería, la persona que está hablando es Juana, una desplazada, ¿no? Es importante que podamos diferenciar quién está hablando en las fuentes. También hay una pregunta interesante sobre digamos, la identidad social y ubicación social de quien produce la fuente. Muchas veces las fuentes no nos van a decir todas las preguntas que les queremos hacer de frente. A veces hay cosas que están implícitas, que están ocultas. Entonces acá la recomendación es que busquemos pistas en la fuente sobre la ubicación social del productor. En este caso estamos hablando de Emma y de Juana. Y acá les pregunto, ¿cuál es esa identidad social de Emma y Juana? ¿Cómo las podemos, digamos, situar socialmente, digamos, socioculturalmente, en términos étnicos? ¿Qué información tenemos? ¿Qué información tenemos sobre ellas? O sea, si ustedes fueran a responder ya a la tabla de contextualización y les pregunto esto, ¿qué dirían? Santiago. Santiago, ¿habías alzado la mano o fue accidental?
Parece que fue accidental. Bueno, la pregunta es esta. Si, es que, bueno, parece que se desconectó. Si tuvieran que responder ya la tabla de contextualización y les pregunto yo, bueno, ¿cuál es la ubicación social de Emma y de Juana? Según, digamos, lo que nos cuentan, lo que vemos de ellas en esas fuentes, ¿cómo las podemos caracterizar? ¿Quién alzó la mano? Valeria y luego Amy. ¿Valeria? Ok, que vaya la otra persona. Amy, ¿qué vas a decir tú? Adelante. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, en su niñez. Exacto. Exacto, Valeria. Y acá estás haciendo una salvedad muy importante. Es importante diferenciar ambas cosas. ¿Cuándo está escribiendo la fuente? Pues efectivamente, Emma lo está escribiendo en un momento más privilegiado en términos socioeconómicos, ¿no? Que cuando, y a diferencia de la historia que está narrando. Entonces, la Emma de la infancia es una Emma con una situación de pobreza, de abandono, digamos, y la Emma que escribe la fuente es una Emma que está ya en otro lugar, digamos, de ubicación social. Entonces, esa salvedad es muy importante, es entender desde dónde y cuándo están hablando. Ella habla desde su presente, en París, las cartas creo que las manda desde París, pero está hablando de un pasado donde ya digamos, su ubicación social era otra. Entonces yo creo que es importante cuando ustedes llenen esta parte que hagan esta salvedad. Gracias, Valeria. Sí, esto es muy importante, poder pensar en esos dos momentos y por eso es clave también leer con atención las introducciones. Santiago, ¿querías añadir algo? O Valeria, no sé. Uh -huh. Vi como algo ficticio, entonces cuando hablaba como del autor y la motivación, Uh -huh. yo averigüé como un poquito sobre la vida de Patricia Lara y lo que la había llevado como a interesarse tanto por escribir acerca de pues, diferentes situaciones de mujeres colombianas en la guerra. Sí. Entonces creo que pues me tocaría como cambiar eso, entonces como más bien poner la perspectiva de solamente y como el entorno que rodeaba a Juana. Esa es una muy buena cuestión, Valeria, porque estamos, claro, es importante lo que tú hiciste y esto va para todos, de investigar un poquito más, de saber, quiero saber un poco más de quién construyó este libro de testimonios, pero en este caso particular nos interesa es el testimonio de Juana, que si bien no lo tendríamos si no fuera por este proyecto editorial de reportería que hizo Patricia Lara, pero es importante, usted puede hablar de los dos niveles, ¿no? El nivel del libro editado donde aparece el testimonio de Juana fue producido por Patricia Lara, periodista que se interesó por XYZ. El testimonio de Juana hace parte de este proyecto, digamos, de Patricia Lara, pero en sí mismo nos invita a pensar, digamos, la historia de vida, de desplazamiento, X, Y, Z. Si me hago entender, los dos niveles son importantes, no es una cosa por la otra, porque estamos intentando contextualizar esa fuente dentro del, digamos, el entorno en el que se produjo. Entonces, eso puede igual quedar enunciado en tu tabla, pero también después hacerse la pregunta para el testimonio de Juana. ¿Es claro, Valeria? Sí, gracias. Listo. Santiago, ¿querías añadir algo? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, no, no, pues eh, yo voy a añadir nada más cuando, pues en este caso me tocó el testimonio de Mar Reyes, Uh -huh. que bueno, o sea, lo curioso de todo esto es que, bueno, sí, ya lo relata cuando ya, o sea, cuando ya está bien, por decirlo así, cuando está en París, pero lo chistoso de eso es la forma y lo detallado como ella lo relata, Sí. porque incluso hay una reseña que ella la destacaban como si todavía fuera la niña que estuviera viviendo eso, a pesar de que es la adulta que está escribiendo.
Y pues Sí. incluso esa, digamos, cuando estaba leyendo todo eso, era tan viejo que en el pueblo donde vivía hasta ahora estaba llegando el primer carro, ¿sí? Entonces, la fuente, o bueno, el momento histórico, o sea, es mucho, mucho, o sea, hace mucho, mucho tiempo, Sí. pero pues ella murió en el 2002, entonces, como que cuando decide escribir eso ya es como en finales de 1900 algo, o sea, sí, también. Es una mujer ya mayor. Bueno, que Santiago, eso que estás mencionando es muy importante porque se pregunta uno, ella está reconstruyendo su historia de la infancia cuando era muy chiquita, cuando tenía 4 o 5 años, y parece ser por lo que ella nos cuenta en esas cartas que parte, digamos, de tener su memoria tan fresca sobre ese evento tiene que ver con los diálogos con su hermana. Su hermana era un poquito mayor, ¿no? Entonces tengan en cuenta, ahí están pasando dos cosas que Santiago nos anota. Uno, el momento en el que ella está escribiendo es un momento donde han pasado ya décadas desde la historia, desde cuando pasó la historia que ella relata, que ella reconstruye en sus cartas. Eh, y el momento histórico que ella está narrando es un momento ¿de qué años estamos hablando? Pidámosle a Nelson que hagamos un sondeo. Está hablando de qué década, de qué décadas es el, digamos, el relato, en qué momento histórico de Colombia se sitúa el relato de Emma Reyes. Bueno, dejemos esa pregunta ahí para que ahorita la hagamos en formato de encuesta. 1920, sí, Valeria está, más o menos estamos hablando de la década de los 20. Entonces, fíjense que es como, Está entre los, dime, adelante. está entre la década del 20 y el 30, Y el 30, decía. es como en ese rango de años. Sí, yo estaba preparando la encuesta, pero no, Listo, voy a bueno, colocar las épocas, pero ya están respondiendo. listo, exacto, las podemos responder Voy a algunas lanzarla también sin por el embargo. chat, y no hay problema. Listo, sigamos hablando de Emma y de Juana. Sofía Mendoza y luego Sofía Nieto. Bueno, o sea, a diferencia de Emma, en el caso de Juana, Juana nunca salió de esa extrema pobreza. O sea, cuando tú lees, tal vez para ellos la vida que vivían era como o sea, tenían lo necesario, por decirlo así, pero es impresionante. Por más que sea una historia vieja, cuando te dicen yo compré una finca en 15.000 pesos, es impresionante porque por más que los 15.000 pesos antes valieran mucho más dinero, sigue siendo muy poco. Sí. Entonces, ella nunca salió junto con su familia de esa pobreza. De hecho, al final de la historia, ella cuenta muy bien cómo, a pesar de que ya formó una vida en Bogotá y tiene su casa y a sus hijos y a sus hijas y a su esposo, ella se pone a pensar en qué hubiera sido si siguiera en el pueblo con la finca que en su momento le costó 800.000 pesos y que con todo lo que tenían sembrado en estos momentos podía venderla en 25 millones de pesos y la vida que podría darle a sus hijas sería completamente distinta a la que les da, pero debido al conflicto y debido a las muchas historias, porque no solo en el caso de ella, sino de muchos campesinos, perdió su tierra, o sea, ya no sabe qué pasó con esa finca, ya no sabe quién la tiene. Entonces, a diferencia de Emma, ella nunca llegó a un sitio privilegiado o a un sitio distinto del que conocía cuando niña. De hecho, estando en Bogotá, la vida se le dificultó muchísimo. Uno esperaría, bueno, ya al final de la historia llegó a una ciudad, tal vez todo mejore, pero por el contrario, ella decía como al ser una ciudad tan grande como la de Bogotá, la ciudad capital, ellos como desplazados eran vistos como menos y eran tratados como menos. Entonces nunca pudo conseguir una vida realmente digna, por decirlo entre comillas, consiguió tener algo, pero no se comparaba con lo que pudo haber tenido en su pueblo o con lo que tal vez pudieron llegar a conseguir otros desplazados de la guerra o otras personas que pues fueron afectadas por el conflicto. Sí, Sofía, muy importante lo que estás anotando porque acá estamos haciendo un ejercicio de comparación y comparar y contrastar las historias de vida de Juana y de Emma, diferentes trayectorias, si bien son en el mismo país, son en momentos históricos distintos, también con, digamos, desenlaces distintos, ¿no? Acá hay una pregunta importante que es la motivación de Juana, por ejemplo, y la motivación de Emma para hablar de sus historias de vida, para hacer sus testimonios. Digamos que esa es una pregunta que también es importante que se hagan ustedes cuando estén analizando la fuente, es esa motivación. ¿Por qué una persona que ha vivido una historia de desplazamiento tan duro como el de Juana la Desplazada, para ella es importante contar su relato, contar su historia, que su relato se entienda? ¿Cuál es el mensaje que hay ahí detrás, ¿no? Gracias, Sofía, y escuchamos a la otra Sofía. Yo estoy en total de acuerdo con lo que dijo Sofía.
respondiendo como a la pregunta que acabas de hacer, yo creo que la mayor motivación de Juana es que la gente pueda sentir y ver como en una manera demasiado directa lo que tiene que vivir la gente que convive literal con la guerrilla, como que me acuerdo que ella decía como no, y pues las FARC pasan, pero pues nunca nos hacen nada. Y también pienso que es súper evidente en el testimonio la ubicación social, como que ella también dice que no tiene plata para mandar a todas sus hijas al colegio, o que de verdad ahorra, pide plata a organizaciones para poder armar literalmente con sus manos su casa, y cuando constantemente se está moviendo, como que ella no tiene nada asegurado y va, consigue comida y casa como pueda. Entonces yo creo que todas esas experiencias hacen que Juana quiera que las demás personas sepan lo que es ser un desplazado y estar en constante como vulneración por el conflicto. Claro, la motivación a que otros entiendan lo que significa estar como entre varios fuegos, entre varios actores armados. Y aquí es muy importante también empezar a pensar, bueno, ¿y qué nos están diciendo de La Rosa y Melo sobre los momentos históricos particulares en los que se producen estas experiencias de vida? En el caso de Juana, hay una cosa interesante también para pensar, bueno, uno lee el testimonio, está escrito en primera persona, obviamente está mediado por el proceso editorial que realizó la periodista Patricia Lara, y acá hay un contraste interesante entre ambas mujeres. Mientras una aprendió a leer, digamos, bueno, las dos tienen, digamos, experiencias de acceso limitado inicialmente en su vida a la educación. Según entiendo, Emma Reyes aprendió a leer como a los 18 años, tarde en su vida, e inclusive pudo igual construir una carrera, digamos, letrada artística, llegar a París. En el caso de Juana, sabemos que ella tuvo algún acceso a educación, pero no se siguió, digamos, no siguió esa carrera, digamos, educativa. Digamos que uno podría pensar, ¿fue la educación de Emma Reyes formal? Parece que no fue muy formal, pero que sí tuvo acceso como a unos círculos culturales, artísticos, de práctica, que la permitió formarse como artista. Interesante pensar como en la historia, digamos, de alfabetización, de educación, de acceso a conocimiento de estas dos mujeres. Valeria, ¿querías añadir algo o estaba alzada la mano desde antes? No, quería decir, bueno, un poco como de lo que discutimos en nuestro grupo. Nosotros estuvimos buscando como en qué fecha se fundó el bienestar familiar y encontramos que fue como en 1968 y pues en la época en que Emma Reyes pues era huérfana, no existía como esa especie de apoyo del gobierno hacia los huérfanos, entonces pues por eso ella no tuvo como educación y hasta que ya fue mayor de edad. Y pues hablábamos de que ella rompió un poquito como la historia que conocemos de campesinos que van del campo a la ciudad. Ella estaba en la ciudad y pues pasó al campo y de hecho como que pasó un buen tiempo en el campo, o sea, su condición mejoró un poquito. Y pues después volvió y tuvo que afrontar otras cosas ya en la ciudad, pues ya era más grande y tenía como que se tuvo que aprender a defender sola, pero pues bueno. Gracias, Valeria. Sí, hay un contexto muy, muy importante que también el libro de Historia Mínima, en el capítulo de Jorge Orlando Melo, nos ayuda a entender mejor qué estaba pasando en Colombia en esos momentos. Y hay varias cosas que se atraviesan. Entonces acá ya me quiero mover al punto B, análisis de la fuente primaria a partir de la fuente de contextualización. ¿Alguien más tenía levantada la mano? Y ya no lo veo. Bueno, sí, igual ahorita la persona que estaba levantando la mano quiere participar, pues puede hacerlo para contribuir a esta parte. En esta parte me quiero detener, que es uno de los retos más grandes que ustedes tienen en este curso, y es lograr hilar, digamos, el análisis de las fuentes con las fuentes secundarias, las fuentes de contextualización, que son fuentes producidas por, en este caso, historiadores académicos que se han dedicado a estudiar la historia de Colombia y están generando como estas interpretaciones sobre ese pasado,
que los ayudan a ustedes a situar, a analizar, a entender el contexto donde se desarrollan las historias de vida. Eso va a ser importante no solamente para este ejercicio con estas fuentes, con otras fuentes que vamos a leer para la próxima semana, sino también para el trabajo de este módulo, de esta unidad 2, que es lo de las historias de vida, de lo que hablaremos un poquito más adelante. ¿A qué tenemos que ponerle cuidado cuando pensamos que, bueno, está bien? Emma nos cuenta esto, pero más allá de leerlo como por el placer literario de la lectura, nos interesa también poner atención al momento histórico que narra la fuente primaria. Y eso, pues en la fuente de contextualización tenemos un montón de pistas, y acabo de dar un par de ejemplos, pero me gustaría que así como lo hizo Valeria ahorita, el ejercicio de investigar un poquito más, o sea, la creación del bienestar familiar no existía como institución sino hasta muy tarde en la historia de Emma, no está esa institución, pero pareciera que el rol de la iglesia, los conventos, las monjas, los curas, es muy fuerte y muy importante en este momento histórico, ¿no? En la fuente de Juana, de la fuente de Emma, tenemos algunas pistas al respecto. Entonces, una pregunta que es importante es que nos hagamos la siguiente. ¿Qué estaba pasando en Colombia en términos políticos, económicos y sociales? En el caso de Emma Reyes, en los años 20, en el caso de Juana, la historia que ella narra va desde que ella es chiquita, más o menos desde el 69 hasta el 97. Entonces, acá ahí, digamos, uno podría decir no están pasando muchas cosas, pero cuando ustedes leen y buscan pistas en la fuente primaria, hay varios elementos que nos ayudan a caracterizar los contextos donde estas dos mujeres están, digamos, desarrollando sus vidas, en el contexto rural-urbano, el tema de la tierra, la educación, la pobreza, la economía, el papel de la mujer. Es decir, con todo y que hay historias muy específicas, la clase la estamos grabando, pero no por Collaborate, sino con QuickTime. Lo estoy grabando en mi computador para que, tranquilos. Estoy grabando audio y también con QuickTime porque parece que los problemas que tuvimos de conexión la vez pasada tienen que ver efectivamente con que se pone más pesado Collaborate cuando grabamos. Entonces, en la lectura de las fuentes, y les voy a dar algunos ejemplos y también pues siéntanse libre de alzar la mano cuando alguien quiera también señalar algo que ustedes notaron en la fuente que se relaciona con el contexto de Colombia en los 20s o en los 70s, 80s, 90s. En las fuentes tenemos varias pistas que nos hablan de las experiencias de vida, pero también vinculadas a unas historias. Entonces voy a referirme primero a Emma. Con Emma, digamos, alguien alzó una mano, ¿no? Bueno, con Emma nos estamos... No, Tranquila, si es que a veces pasa que se le levanta, pero bueno, si es deliberado me avisan y les doy la palabra. En la historia de Emma nos adentramos a una historia, digamos, de Colombia, podríamos, digamos, decirle, si bien la historia de Emma pasa en los años 20, casi que nos da un retrato de una sociedad colombiana desde finales del 19 que viene reconfigurándose de diferentes formas. Tenemos en el libro de Jorge Orlando Melo, en el capítulo, unos procesos históricos importantes. El que está, en donde está situada la historia de Emma Reyes, tiene lugar en el periodo que podemos de pronto enmarcar entre 1886 y 1930, conocido como la República Conservadora. Es una constitución que le devuelve el poder a la iglesia y es la constitución del 1886 que nos rige como colombianos hasta 1991. Es importante porque este es un momento, digamos, de que los conservadores empiezan otra vez, después de unas reformas liberales anteriores, a volver a poner de presente la importancia de la iglesia, de la iglesia en Colombia en términos políticos, en términos de la educación. En la historia de Emma, ¿qué vemos, por ejemplo? Vemos que los curas y monjas, la vida de los pueblos, la educación de la infancia, pues los religiosos, las religiosas juegan un rol importante, digamos, en este contexto. ¿Qué más vemos en este momento histórico? ¿Qué está pasando? En esa sociedad donde está viviendo Emma, por ejemplo, ¿quiénes pueden acceder a votar, por ejemplo? Santiago. Bueno, yo no a votar. Bueno, yo antes de responderte eso, no, pues yo quería agregar que también, digamos, como en ese tiempo había la esclavitud, ¿sí? Porque a Emma la estaba cuidando una indígena, pero a ella la trajeron como esclava. Entonces, o sea, ahorita pensando en eso, o sea, incluso en 1920 toda esa parte de la esclavitud todavía estaba muy ligada
y el trato a las mujeres. O sea, a pesar de que una mujer dijera o quisiera hacer esto, las mujeres eran tratadas no tan respetadas. O sea, el trato a ellas era muy despectivo. Y el derecho al voto, creo que pues no, todavía no estaba el derecho al voto para ellas. Sí, acá es importante, gracias Santiago, es importante que distingamos, digamos, la esclavitud es, eh, se empezó a desmontar más o menos hacia mediados del siglo XIX, 1852, más o menos empieza el desmonte, pero pues los impactos, como lo vimos la clase pasada, de este proceso de deshumanización de todo un sector de la población afrodescendiente, pues tiene resonancias hasta hoy en día. En el caso, digamos, de la mujer indígena, Betsabé, que es la mujer que cuida, que pues empieza a trabajar en la casa de Juana, su hermana, y digamos, la persona que las cuida, que es esta señorita María. Estamos hablando de la población indígena que aún, digamos, está sujeta a unas lógicas de poder, de servilismo, de servicio al otro, de poca autonomía. Entonces estamos hablando, digamos, de dos poblaciones que han tenido unas trayectorias similares, pero también distintas, como son las poblaciones indígenas versus los afrodescendientes, ¿no? Es importante diferenciar ahí. Entonces, digamos que sí, que esos rezagos de una sociedad que estratificada, donde, digamos, la élite blanca europeizada está a la cabeza y los demás tienen pocas formas, digamos, de ascenso social, de acceso a la educación es visible. Y una cosa importante también para este periodo se trata de una sociedad donde votar y elegir tiene restricciones. Solamente pueden votar hombres, que alguien también lo dijo en el chat, que sepan leer, escribir y que tengan cierta riqueza. Entonces, fíjense que del proceso, entre comillas, democrático, está excluida una mayoría de población muy grande. Imagínense las tasas, digamos, de alfabetización de personas que saben leer y escribir para comienzos del siglo XX en Colombia son bajísimas. Entonces, estamos hablando de una sociedad pues con esas características. Amy, ¿quieres añadir algo? Sí, quería decir que me parece impresionante y eso hace parte también del contexto que, por decir, a veces cuando María dejaba encerrada a Emma y a su hermana, ellos lloraban y lo que hacían era los vecinos solo pasar y consolarlas. Seguramente si lo vemos desde una perspectiva actual, pues los vecinos harían algo más por esas niñas, ¿no? Claro, uno podría decir, Entonces, en esa sociedad de ese momento, pues hay una distancia, una apatía, hasta cierto punto, de pronto la infancia tampoco, digamos, el tema de los derechos de los niños no había tenido unos desarrollos como los tiene hoy. Exacto, sigue. ¿Ibas a decir algo más, Amy? no, qué pena. Listo. Bueno, claro, es una pregunta también es pararse desde el presente. Una situación como la que estas niñas vivieron, que igual todavía sigue ocurriendo, de pronto al ser descubierta por algún vecino hubiera generado una denuncia en bienestar familiar, como para retomar la idea del grupo que discutió el grupo de Valeria. Daniela, te escuchamos. Yo también quería agregar que con un miembro de mi grupo nos dimos cuenta que en esa época es increíble que mientras en Europa se estaba como firmando la Declaración de los Niños, acá en Colombia y me imagino que en muchas otras partes del mundo, estos seguían sin ser reconocidos. Es un tema de que ni siquiera fueran reconocidos, sino que a la sociedad en sí los derechos de los niños, no era algo en lo que se fijaran o que tuvieran en cuenta en su vida cotidiana y pues eso se ve, por ejemplo, con lo que acabamos de decir de la vecina que pues veía la situación de Emma y la hermana y no hacía nada y pues seguramente se le hacía lo normal, como darles de comer una vez al día, encerrarlas, una situación muy común en la vida cotidiana. Gracias, Daniela. Entonces, fíjense también que la historia de los derechos que nosotros hoy en día consideramos tan naturales, tan normales, pues tiene una historia. No siempre ha sido así. Tener acceso, digamos, al voto, tener acceso a unas instituciones que protegen a la infancia y le otorgan derechos y no nos consideran como adultos chiquitos, sino, digamos, seres en desarrollo que necesitan de una protección especial por parte del Estado. Eso tiene una historia larga. Igual que los derechos de las mujeres, de las poblaciones indígenas, de los afrodescendientes, son producto, en muchos casos, de luchas.
de protestas, de movimientos, de sectores movilizándose para decirle al Estado, oiga, protéjanos, ¿no? Y digamos el rol histórico del Estado también ha cambiado. Quería detenerme un momentico a que pensemos también desde el tema de la contextualización, de buscar pistas en la fuente sobre elementos que nos ayuden a caracterizar los contextos en los que se desarrolla la fuente. Y la fuente de contextualización también es importante para identificar qué estaba pasando en Colombia y cómo esto nos ayuda a comprender mejor la historia de vida que estamos leyendo. Entonces hay un momento importante digamos, en el cambio de siglo XIX al XX en Colombia, y es un cambio muy importante porque Colombia, por ejemplo, y esto lo habla Jorge Orlando Melo, empieza, digamos, a tener los impactos del progreso económico impulsado por las exportaciones del café. Es un momento histórico también en el que las mujeres empiezan a convertirse en asalariadas, es decir, a tener un salario por trabajar en fábricas, en muchos casos en las procesadoras de café, en otros casos también en industrias nacientes como la industria textil, que se desarrolla con mucha fuerza en Medellín. Estamos hablando también de un periodo en que los campesinos y campesinas se empiezan a convertir en consumidores de bienes industriales, como la cerveza, como la gaseosa, como el chocolate. Y fíjense ustedes que en la historia de Emma, la señorita María trabajaba en una llamada agencia de chocolates, que era una especie de centro de distribución de chocolates. Ahí les estoy mostrando un ejemplo de cómo la historia, el testimonio de Emma nos da también unas pistas sobre estos procesos, digamos, económicos más grandes que estaban ocurriendo en Colombia a comienzos del siglo XX. Entonces acá que es importante para este momento histórico comprender que el café fue fundamental para el crecimiento económico del periodo. Colombia se encontraba en pleno proceso de inserción en un mercado internacional. Esto que nos relató, creo que fue Santiago, sobre la llegada del primer carro a Colombia, también nos habla de una sociedad que se está modernizando, que está, digamos, empezando a incorporar en su vida cotidiana una serie de bienes y de productos de los procesos de industrialización. El carro es un ejemplo de ello. Otro ejemplo de este proceso de industrialización es el tren. El tren aparece en el relato repetidamente. Aparece el tren como este medio de transporte que conecta Bogotá con diferentes pueblos alrededor. Y acá, digamos, si leen ustedes con atención la fuente de contextualización, van a encontrar cuestiones importantes como lo que nos señala Jorge Orlando Melo, que la inversión pública en ese periodo se concentró en las comunicaciones y que entre 1914 y 1934 la red de ferrocarriles se multiplicó por 3. Esto lo quiero poner a manera de ejemplo de cómo correctamente y con detalle responder a esta pregunta de cómo hilamos la fuente primaria con la fuente de contextualización con ejemplos concretos de ambas fuentes, donde podamos conectar la historia que nos está contando con el proceso histórico más amplio que está pasando en Colombia. Miremos un ejemplo para Juana la Desplazada. Para Juana la Desplazada estamos hablando de un rango de años grande que va más o menos desde los años 70 hasta los años 90, y estamos viendo, y esto también nos lo cuentan en el capítulo del conflicto Michael de la Rosa y Germán Mejía, el libro de Historia Concisa de Colombia. Es una historia de campesinos buscando una tierra para trabajar y la violencia empieza a acechar. Es una historia donde también se atraviesa una violencia machista, y acá es importante también que empecemos a sensibilizarnos sobre esas historias de género que nos están, digamos, relatando estos testimonios. Sofía. Sí, o sea, justo eso quería decir yo, por ejemplo, a pesar de que en la de Juana, pues obviamente es mucho más cercana a la realidad actual del país, porque los años son, o sea, es mucho más cercana en términos numéricos, igual también muestra mucho la diferencia de cómo funciona la ciudad y cómo funciona el campo. Juana iba a donde fuera su esposo. Juana vivía en la finca donde trabajaba su esposo. Juana iba a esto porque su esposo iba. Juana se iba de este pueblo para el otro porque para ahí iba su esposo. O sea, su vida giraba en torno a lo que su esposo fuera a hacer. Y algo que también era muy común y sigue siendo común en el campo es que, por ejemplo, ella vivía en Barranca, pero su esposo trabajaba en otro pueblo. Entonces duraba toda la semana en otro pueblo, iba a ver a su esposa y a sus hijos cada 7 días. Entonces es como ver esa realidad que todavía se vive en la actualidad, pero que es muy distinta a la realidad que nosotros vivimos en la ciudad. Claro. Entonces es ver eso, como su mundo giraba alrededor de su esposo y de sus hijas, porque al final pues ella nunca terminó de estudiar, obviamente sí estudió en un punto, pero nunca terminó porque se escapó de la casa a casarse, que también era algo muy común en los pueblos. Pero aún así, a pesar de todo eso, ella
y lo poquito que hacía, que conseguía trabajo, que vendiendo comida, que vendiendo esto, era para educar a sus hijas y para que el esposo llegara a la casa y hubiera un plato de comida para que él comiera. O sea, su vida no era ella, sino los que la rodeaban. Claro, poniendo por encima, digamos, el bienestar y las necesidades de sus otros más allegados en un contexto en el que, y como nos lo indican de la Rosa y Mejía en su libro, en un contexto de lucha por la tierra, pero pues esta lucha por la tierra tiene digamos, una historia larga que nosotros ya la clase pasada estuvimos hablando, digamos, de los orígenes coloniales, de la concentración de la tierra. Y lo que nos va a servir en el libro de Historia Concisa de Colombia, cuando lean ustedes con atención esa parte de ese capítulo sobre el conflicto, es cómo la fuente de Juana nos muestra ejemplos de una sociedad colombiana que está, digamos, buscando mediar sus conflictos entre diferentes actores, cómo la fuente nos muestra una violencia endémica que tiene que ver con la lucha por el control territorial. Y esto, digamos, también nos da pistas que dan casi hasta la época de Emma, a la época de los años 30, donde hay unos, digamos, procesos de concentración de la tierra, la exclusión de los agricultores pobres, es decir, este proceso de desplazamiento y exclusión de Juana tiene, digamos, una historia muy larga en Colombia, que ya para el momento que ella nos narra está también atravesada por un conflicto armado que es confuso, que tiene unos matices regionales, que refleja obstáculos geográficos que caracterizan a Colombia desde su fundación, que también tiene que ver con las debilidades del Estado y digamos, el surgimiento de soluciones políticas históricas durante el siglo XX, que excluye a mucha parte de la población y que también tiene que ver con el surgimiento de algunas guerrillas. También se mete de pronto, digamos que es como una bola de nieve, digamos, a la cual se le suman elementos. Ese capítulo nos ayuda a conectar esa historia de Juana con unos procesos, digamos, de más largo alcance. Juan Andrés. Pues, para mencionar que la fuente de contextualización, pues a mí me tocó la lectura de Juana Sánchez, sí, pero la fuente de contextualización me sirvió tanto hilo como todos los caminos hacia esa historia. O sea, me refiero a que él habla de las etapas del conflicto que ha tenido Colombia, desde la colonización hasta los problemas de Panamá y después ya así va al conflicto armado de Colombia. Entonces, pues es interesante cómo hilar todos esos aspectos, o sea, todos los aspectos generales que conducen pues a esa historia. Y pues personalmente creo que la fuente es muy valiosa en tanto expone, o sea, la de contextualización, en tanto expone todos los problemas que hay y lo resume de buena manera, o sea. Es una síntesis. Pues, sí, y de eso, exacto, eso que acabas de mencionar, Juan, esa es parte como del ejercicio de ver cómo se conectan. Juan Andrés tenía, bueno, no, ¿quiénes tenían alzada a la mano? Ya no veo a nadie con la mano alzada. Listo. Bueno, lo que quiero mostrarles es que en responder esta tabla de contextualización es, digamos, esa búsqueda de pistas. Entre más específicos puedan ser ustedes, mucho mejor. Entre más ustedes puedan usar. En esta parte, Juana nos narra esta situación. Esto se relaciona con lo que De la Rosa y Germán Mejía nos cuentan en el capítulo del conflicto sobre X, ¿sí? En que puedan hacer estas conexiones de la forma más específica posible. Eso también denota un proceso de lectura más cercano, más juicioso, donde están ustedes comprendiendo mejor, contando formas de comprender mejor esta realidad. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta parte de análisis a partir de la fuente de contextualización? Bueno, esta es la parte B de la tabla. Y nuevamente siéntanse libres de alzar la mano cuando quieran añadir algo sobre las reacciones que tuvieron en discusión con sus grupos cuando hablaron de ambas fuentes. Comprensión de la fuente primaria. Entonces acá ya nos metemos más a mirar el contenido como tal. ¿Qué nos está diciendo la fuente? Entonces, en esta parte C de la tabla, la idea es que ustedes puedan resumir el tema de la fuente. Hay muchos temas, pero ustedes deben identificar, bueno, los dos temas o el tema más grande, principal que nos quiere mostrar Juana o que nos está mostrando Emma es este. Y esto es parte, digamos, de hacer un ejercicio de interpretación. Mi recomendación es que acá ustedes hagan el ejercicio de parafrasear. Parafrasear es explicar con palabras propias el contenido del texto. Que ustedes puedan decir con sus propias palabras, el relato de Juana
nos invita a pensar en una, digamos, no en una polarización entre un actor y otro, sino desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Que ustedes empiecen a construir, cuando ella nos dice esto, lo que nos están mostrando es X, Y, Z, que ustedes puedan resumir la fuente muy concretamente, no tanto en los detalles de cada cosita que dice Juana o cada cosita que dice Emma, sino de una mirada como más general. Pablo, ¿qué quieres anotar? Sí, yo apenas quería participar ahorita, pero mi internet estaba como fallando, pero nada. Pues quería decir como que después de la lectura, por ejemplo, de la historia de Juana y poniéndolo en perspectiva con la historia de contextualización, uno se da cuenta, bueno, en primer lugar como que hice una investigación un poco más a fondo de quién era la autora y porque había escrito el libro y me di cuenta que ella había como ella recopila la historia de 10 mujeres donde son como unas víctimas y otras son victimarias. Y básicamente a la conclusión a la que llega es que todos hemos sido víctimas como de la violencia, del conflicto armado, porque parece que es un círculo vicioso. O sea, hay personas que nacen en el campo que son reclutadas desde niños y pues esto es lo único que conocen y ellos donde encuentran protección, donde encuentran pues como un hogar, por así decirlo, y pues siguen con el patrón, pues, como perpetuando la violencia y el conflicto armado en Colombia. Entonces, como que leyendo, pues una vez más, leyendo la historia de Juana y poniéndolo en contextualización con la otra lectura, pues uno se empieza a dar cuenta que en Colombia existen unas trampas de pobreza que son súper fuertes y por eso es que, no sé, la clase pasada hablábamos de que una persona, la movilidad social en Colombia es como de las peores de Latinoamérica, estimada como en 11 generaciones para una persona pobre llegar como al estrato alto, o sea, 11 generaciones es brutal. Entonces cuando uno se pone a pensar como por qué se da cuenta que sí, en Colombia existen trampas de pobreza que son enormes y pues una de esas que identifico como con ambas lecturas es la historia de Juana y la de contextualización que pues, hace referencia como a la violencia, al conflicto armado, los desplazamientos, etc. Fíjate lo interesante que nos estás planteando, Pablo, que tiene que ver con hacer una inferencia, una generalización, digamos, a través de esa lectura muy localizada de una historia, una lectura un poco más amplia con la fuente de contextualización, para empezar a hacer como una tesis. Estás construyendo una tesis. En Colombia hay una serie de trampas de pobreza, ¿no? Digamos, ese es uno de los ejercicios más interesantes de lo que tú nos acabas de plantear, es que nosotros podamos encontrar nuestra propia voz, nuestra propia postura frente a estos fuentes que estamos leyendo que nos hablan de Colombia en su diferencia, desigualdad y particularidad. Entonces me parece pues un aporte importante porque ya ahí, por ejemplo, ¿qué nos quiere mostrar la fuente? ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando eso que tú nos acabas de decir. En Colombia hay muchas trampas y eso pues me parece que en esta parte C de la tabla es donde ustedes pueden sacar esa voz que tú nos acabas de plantear, explicando en tus propias palabras, bueno, qué es lo que nos quiere mostrar esta fuente, qué ideas sobre su infancia nos quiere mostrar Emma, pero no solamente sobre su infancia, sino sobre el país en el que vive, el contexto en el que vive. ¿Qué ideas sobre su historia de desplazamiento nos quiere mostrar Juana? Digamos, y leamos como con cuidado de eso. ¿Cuál es la postura de las autoras sobre los temas que presentan? ¿Qué perspectivas no incluyen las autoras? Pues es clarísimo que Emma no está incluyendo la perspectiva de estos hombres del poder que la rodean durante su infancia, ¿no? Que aparecen eventualmente de manera misteriosa, hombres elegantes, hombres que parecen que están muy cerca al poder, pero pues ella no puede hablar desde ahí, ¿no? Esa es una perspectiva que no está incluyendo. ¿Qué perspectiva no incluye Juana? Juana le queda muy difícil incluir la perspectiva del ejército, por ejemplo. Ya está hablando desde su condición de desplazada. ¿Cuál es su postura personal frente a la perspectiva de la autora? Entonces, eso es un poco lo que nos está invitando ahorita Pablo, que tiene que ver con, bueno, frente a esto, digamos que lo que yo entiendo, encuentro y reflexiono sobre esta perspectiva es X, Y, Z, que ustedes también encuentren su propia voz sobre lo que estas fuentes nos están dando. ¿Y cuál es la relevancia de la fuente para la unidad? En términos de esos objetivos grandes que nos estamos planteando, que tienen que ver con, pues en principio, pues con analizar, contextualizar unas fuentes primarias, pero también con entender que la perspectiva de una persona es producto de su momento y su lugar en el mundo, y cómo lo comprendemos desde las fuentes que estamos leyendo. Entonces, la parte C de la tabla es donde ustedes también ya pueden construir más sus posturas personales frente a estas perspectivas que nos presentan las fuentes. ¿Hay algún otro comentario sobre
Claro, miren lo que nos cuenta en el chat Juan Fernando, además de la violencia que muchas mujeres vivían por parte de su esposo y pues que al igual que los niños nadie los protegía. Entonces fíjense que hay como un momento histórico que también tiene orígenes coloniales en el que las mujeres y los niños casi que tenían el mismo estatus. El estatus de las mujeres en muchos casos se puede comparar se podía comparar históricamente con el estatus de menores de edad, ¿no? De depender completamente de un hombre. Y acuérdense, por ejemplo, que la señorita María en el relato de Emma se queja en algunas ocasiones por no tener a un hombre al lado que la pueda, digamos, ayudar a salir adelante, ¿no? La idea de que ella de alguna forma tiene unos hombres que son como benefactores que aparecen por ahí, pero no tiene un hombre al lado y ella se queja de esa situación para un momento histórico en el que también las convenciones sociales muy católicas de la mujer que debe casarse, no vivir en esta forma ambigua en la que vive la señorita María, que inclusive el cura de Guateque y la sociedad de Guateque la juzga muy duramente, ¿no? Entonces, bueno, hay varios elementos. La idea es que ustedes trabajen en la tabla de contextualización para el domingo y pues que sea una oportunidad para profundizar en este, digamos, análisis compartido que acabamos de hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos ahora a pasar a hablar sobre lo que vamos a estar haciendo como proyecto de la unidad 2 de este curso. Es un proyecto que le pusimos este nombre, Tejiendo mi historia con la historia de Colombia, donde ustedes van a ser los productores de un relato, de una narrativa, de una historia de vida relacionada con sus historias familiares. Para hacer eso, pues yo les tengo una propuesta de cómo lo vamos a hacer. Es un proyecto que vamos a estar desarrollando ya, digamos, ya desde esta semana. La idea es que nos pongamos en onda proyecto de historias de vida. Ustedes en la semana 2, al final de la semana 2, pueden ya revisar el formato. La idea es que pues ustedes si tienen preguntas lo hubieran revisado, el formato del plan de trabajo, porque ya hay como unas rúbricas, unas formas específicas que les vamos a pedir a ustedes de cómo hacer este plan de trabajo y que revisen de qué se trata. ¿De qué se trata este ejercicio? Y acá pues es importante que pongan mucho cuidado. Vamos a construir cada uno individualmente, esto no va a ser en grupos, un texto o relato digital personal, es decir, una narrativa con su historia familiar o con la historia de vida de alguno de los miembros de su familia de una generación anterior a la suya. Ustedes pueden decidir escribir esto desde ustedes mismos, digamos, a partir de los relatos que les cuenten otras personas de su familia, o pueden decidir, yo voy a hacer la historia de vida de mi abuela, por ejemplo. O yo voy a hacer la historia de vida de mi familia, donde van a ver, digamos, testimonios de varios tíos o de varias personas de mi familia. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? La idea es que tengamos charlas con uno o más familiares que compartan voluntariamente sus experiencias y o historias de vida. Ustedes se van a volver, digamos, en estos productores de un relato, de una narrativa, de un testimonio, y para hacerlo necesitamos pues entablar una conversación con estas personas de nuestras familias. Mi propuesta es que esto lo hagamos alrededor de objetos. Objetos, 2 o 3 objetos, por ejemplo, una fotografía, una prenda de vestir, un disco, un sillón, una casa, algunos objetos que representen algún aspecto de la historia familiar. Ahorita les voy a poner un ejemplo y vamos a hacer un pequeño ejercicio al respecto. ¿Qué significa esto? Que no solamente tienen que prepararse ustedes para hacer una especie de entrevista con sus familiares o su abuela o su abuelo, sus tíos o sus papás, sino que también la idea es que ustedes de pronto entablen la conversación alrededor de, no sé, abuelita, quiero que me cuentes sobre esta máquina de coser, ¿no? Alrededor de algún objeto significativo de las historias de vida. Ahorita vamos a mirar cómo podría pasar esto. Entonces ustedes esto lo pueden preparar como un texto o como un relato digital, y ahorita voy a referirme más a qué me refiero con eso, donde la idea es que ustedes pongan esas narrativas que construyan en relación con el contexto nacional, regional, local. Esto que acabamos de hacer con la fuente de Emma y con la fuente de Juana, intentando vincularlo con lo que las fuentes de contextualización nos dicen sobre Colombia, la idea es que ustedes hagan este mismo ejercicio, pero desde los relatos y narrativas de historia familiar que construyan, que ustedes puedan hacer estos vínculos. Y en el relato,
la idea es que aparezca al menos un objeto de la historia familiar hilado en el relato. Ahorita vamos a poner un ejemplo les voy a dar un ejemplo de mi propia historia familiar para que lo pensemos, y también les voy a pedir que pensemos de objetos de la propia historia familiar. ¿Por qué un objeto? Porque los objetos son como una buena forma de pensar nuestras historias de vida. Digamos que la cultura material, los objetos que nos rodean, tienen historias, están atados a momentos determinados de nuestras vidas, están atados a cuestiones que han pasado en nuestras familias y pueden ser una ventana muy interesante para construir estos relatos. Bueno, miremos aquí lo que sigue. ¿Cuál es el sentido de este ejercicio? La idea de investigar nuestra historia familiar y luego situarla en un contexto determinado es que podamos acercarnos a esta realidad de lo que es Colombia en sus desigualdades, exclusiones, particularidades, trayectorias, desde un lugar cotidiano, desde un lugar que nos toque a cada uno de nosotros. Nosotros somos parte de esta invención que es Colombia y que podamos situar esta historia en este contexto, de un contexto específico, entre más específico mejor, en el que ocurrió esta historia de vida para que podamos reflexionar nosotros como curso de Colombia, como sociedad, como colombianos, como ciudadanos del mundo en general. Las historias de vida nos dan también información sobre cómo en el proceso de cambiar sus vidas, los individuos también alteraron el entorno de otros y así actúan como agentes del cambio social. Una cosa interesante para que pensemos acá es que los individuos, sus papás, sus abuelos, ustedes mismos, Emma, Juana, tienen agencia, es decir, no son simplemente, digamos, sujetos pasivos a la merced de las fuerzas económicas, políticas y sociales, sino que activamente también han tomado decisiones de vida para cambiar, mejorar, modificar sus condiciones de vida. Rafael, ¿tienes una pregunta? Sí, pues yo no soy de Colombia, pues podría tratar de encontrar cualquier cosa de mi familia que tenga que ver con Colombia, pero si no, que no sé qué podría ser. Sí, no, tienes toda la razón, y para quienes no sean de Colombia o ya han crecido fuera de Colombia, tenemos una propuesta también para que el ejercicio pueda generarse a partir, digamos, de una historia de vida en otro lugar y su conexión con Colombia, porque mal que bien, pues quienes están acá están ahorita en Colombia o estudiando en la Universidad de los Andes, entonces para quienes, como en tu caso, no hayan crecido en Colombia, pues vamos a dar unos lineamientos de cómo hacer el ejercicio, que también nos permita, digamos, ubicar esas historias de vida en un contexto internacional, pero también en conexión con Colombia. Luego le podemos hacer una sesión, digamos, de horas de oficina con aquellos que no crecieron en el contexto colombiano. En este caso, pues tenemos una forma, digamos, de que el ejercicio nos ayude también a iluminar una historia de Colombia en conexión con otra parte del mundo, por ejemplo, ¿no? De hacer ese juego. Entonces lo vamos a mirar con cuidado y va a ser interesante pensar también en esa dimensión, porque lo que somos también es producto de un montón de intercambios y conexiones con otros lugares, historias de migración, por ejemplo, historias de viajes, que puede ser interesante. Entonces, por ahí lo vamos a estar viendo con quienes no sean de Colombia. ¿Listo? Gracias. Listo. Y creo que por lo demás, pues muy enriquecedor también que podamos conectar y ver cómo operan estas historias que terminan conectadas a Colombia de alguna forma, pero que vienen de otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, el sentido tiene que ver con eso, en que nosotros hagamos esta reflexión. Ya hicimos una mirada, unas historias muy particulares. Emma, Juana, la próxima semana vamos a estar leyendo otras 2 historias que también nos van a dar como pistas de cómo podemos hacer cada uno de ustedes el ejercicio. Pero la idea es que podamos pensarnos desde un lugar muy personal. Estas historias de vida es opcional quienes quieran compartirlas cuando ya terminemos, no es obligatorio, obviamente, cada cual es libre de decidir si comparte con el curso o no, pero la idea es que sea un ejercicio donde podamos conectar nuestras experiencias en relación con Colombia y con nuestras familias, con contextos y con procesos históricos más amplios. Estaba diciendo lo de qué significa que una persona en su momento histórico tenga agencia, que tenga la posibilidad de tomar decisiones para modificar unas condiciones que uno podría decir que son estructurales. Por ejemplo, salir de un contexto de pobreza, ¿no? Para pensarnos que la historia o el desarrollo histórico es como esta interrelación constante, tensión
entre la agencia de un individuo, esa capacidad de tomar decisiones y de transformar su entorno, y unas estructuras socioeconómicas, políticas, culturales que, como lo vimos la clase pasada, tienen orígenes históricos muy, muy antiguos, en el propio contexto colonial, en el contexto del tráfico esclavista. Entonces, cómo en una transformación, una sociedad, digamos, se transforma en el marco de unas estructuras que ya existen, pero también los individuos tienen esa agencia, esa capacidad de transformar su entorno. Entonces, para que pensemos en nos pensemos también como agentes de cambio social, y conociendo la historia de algunos de nuestras familias, o nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro tío, podemos ver cómo eso ha ocurrido en unos ejemplos específicos de historias de vida. Les voy a pedir ahora, les voy a dar 2 minutos, y voy a poner el reloj y todo, 2 minutos para que se levanten de su silla. Vamos a hacer una pausa activa, pero con un propósito muy específico. Se levanten de su silla, recorran su casa, su cuarto, donde estén, y busquen algún objeto que les haya regalado un familiar, una tía, que lo tengan desde chiquito, algún objeto que ustedes consideren que es importante para alguna historia de su vida, alguna historia de su familia o alguna historia de ustedes, algún objeto. Entonces voy a poner ya mismo el reloj, 2 minutos para que se levanten, circulen por la casa, bajen, suban, encuentren, traigan un objeto, algún objeto que ustedes digan, ay, sí, este objeto, voy a traer este objeto. Entonces, un par de minutos y ya nos volvemos a ver acá. Listo, ya pasaron 2 minutos. Les voy a pedir, los que puedan, y ojalá la mayoría puedan, que activen su cámara y nos muestren el objeto que tienen en la mano, simplemente para ver qué se les ocurrió. Vayan activando las cámaras quienes hayan encontrado un objeto y nos lo muestran, por favor. Sofía, te vemos. ¿Quién más quiere mostrarnos objeto? Juan Andrés está intentando conectar su cámara. A quienes no les sirvan, tranquilo. Gabriel, ¿querías decir algo? Juan Andrés, vemos un carrito, una pulsera. No sé si será mi cámara. Sí, te estamos viendo. Muéstranos qué es. Es una virgen. Es como un marco de la Virgen. De la Virgen. Sí.
Sí. Listo. ¿Quién más quiere mostrarnos un objeto de su historia familiar? Bueno, ya que están acá Gabriel, Alejandra, tienes una fotografía Sí, una foto de mis abuelos cuando eran jóvenes. cuando eran jóvenes. Bueno, ¿quiénes están? Valeria, cuéntanos qué nos estás mostrando. Es una pera de madera. ¿Y qué relación tiene con tu historia familiar? Mi abuelita siempre le gustó como pintar country y ella como le gustaba pintar mucho, entonces también nos dio esto. Es un regalo de tu abuelita. Gabriel, cuéntanos más sobre esa virgen. Pues digamos que, bueno, también es un regalo que hizo mi abuelita cuando era muy pequeño, justo pues en los primeros años de vida, y demuestra un poco como esa tradición católica que existe en mi familia y como también pues forma parte de una construcción social importante pues en mi contexto familiar. En tu contexto familiar, el catolicismo, sí, que lo podemos relacionar también con una pues, cuestión más estructural y más grande de la sociedad colombiana. ¿Quién más quiere mostrarnos algún objeto de su historia familiar? Aquí en el chat, Juliana y ahorita Juan Fernando. Esta es una cámara análoga que originalmente era de mis papás, como recién ellos se casaron, entonces esta cámara lleva en la familia mucho tiempo y pues ha tomado las fotos desde hace aproximadamente 25 años y ahorita yo la estoy como redescubriendo, tratando de arreglarla, de como buscar baterías, buscar como los instrumentos para poder volver a utilizarla. Para hacerla ahora parte de tu propia historia personal. Gracias, Juliana. Sí. Juan Fernando, cuéntanos. Esta es una navaja, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Que me regaló mi abuelo antes de que muriera. Pues era él y antes de que muriera me la dio. Pues por eso tiene un gran peso sentimental para mí. Un gran valor sentimental. Entonces, fíjense que hay historias muy importantes que se conectan con nuestros abuelos, con esos objetos que ellos nos han dado, nos han dejado, desde una fotografía, desde una imagen de la Virgen, desde... La idea es que el ejercicio... ¿Alguien más quiere compartir? En el chat nos estaba contando María Camila, que es una cadena de estrella de David, el papá de mi abuela, era de Israel. Entonces fíjense que acá hay una historia que conecta a Colombia con un lugar lejano, con otra parte del mundo, una historia también de migraciones, ¿no? Uno de los procesos más importantes interno en Colombia y también de alguna forma no tan fuerte, pero también externo, son los procesos migratorios. Lo vimos en la primera clase con las encuestas en las que nos dimos cuenta que nuestros abuelos, la mayoría, no son de Bogotá. ¿Alguien más quiere compartir algún objeto? ¿Algún objeto? Digamos que este va a ser el ejercicio, Arturo. Arturo y después... Ah, no. Se me fue. Adelante. Hola. Hola. Mira, entonces, pues como que lo escogí estas fotocopias. Es un libro que se llama Putumayo 1933. Este libro lo escribió mi bisabuelo. Mi bisabuelo era de Popayán y digamos que él era poeta, entonces sabía escribir y leer para ese momento que aún no era tan común. Como eso se pudo enlistar al ejército y se fue a la frontera con Perú a pelear una guerra allí en 1933, un conflicto limítrofe. Entonces este libro narra toda su experiencia, pero digamos, la historia, como la estoy incorporando a la mía, es porque básicamente nadie en mi familia hablaba de este libro. Es más, creo que la mayoría ni lo conocían. Sabían que él era poeta y que había escrito un montón de poesía. Entonces yo, digamos, como siempre me ha interesado mucho el tema de la familia y de la historia, me puse a investigar más a fondo y descubrí que existía este libro. Me tocó buscarlo en las bibliotecas de la ciudad, estaba en la Luis Ángel Arango, lo alquilé y le saqué fotocopia y vamos a ver si le hacemos una reedición para volverlo a sacar, porque no tiene una impresión desde 1951, o sea, fue pucha. Claro, tienes una misión importante, Arturo, de desempolvar una historia familiar, pero también es una historia de Colombia. O sea, el hecho de que tu abuelo ha hecho un impacto con ese libro, digamos, publicando un libro, primero es una ventana hacia una persona de tu familia, que eso es una cosa muy valiosa, ¿no? Hay varios de estos personajes de nuestras familias que ya no están, por ejemplo, o que estuvieron muy poquito tiempo y no nos acordamos, que si nos puedes repetir el nombre del libro. Lo va a escribir acá, se llama Putumayo.
ya le escribo. Es muy chévere porque él es como, si bien él era poeta, en este se fue como, en este libro él escribió como muy, como ¿cómo se dice eso? En prosa. En prosa, sí. Sí, o sea, no en forma poética, sino muy, como en una forma muy jocosa, entonces narrando como lo chistoso que era que los tenían ahí, pero no los ponían a pelear porque, digamos, como que era un conflicto más diplomático que cualquier cosa. Claro. Entonces, que se estaban muriendo era de malaria y no de, digamos, de lo que él consideraba como, pues, lo que los mandaron a hacer. Entonces, Claro. es bien interesante, es como una perspectiva o sea, o sea, uno lo lee y no sé si nos te aburre, como que Es una lectura muy... muy amena, muy bien escrito. Pues si ya era poeta, pues seguramente en prosa escribía muy bien también. Y hizo una historia también que vincula, pues que nos pone en este contexto de los conflictos limítrofes de Colombia en los años 30, por ejemplo, de unas Sí, circunstancias claro. por el tema territorial. Y que pues creo que es pues, muy valioso. Y ese ejercicio de reedición puede pensarse inclusive también como un proyecto digital. Ya les he contado que yo enseño en la maestría en humanidades digitales y que pues ahí siempre estamos pensando en la forma en la que estos objetos culturales, estos objetos históricos pueden también habitar de formas innovadoras en Internet, en ejercicios de ediciones digitales. Bueno, si quieres un día hablamos de eso porque ese puede ser un ejercicio también chévere de darle vida a un objeto. Ustedes le van a dar vida a algunos de esos objetos en sus narrativas, en los ejercicios que van a hacer para este curso. Y es un ejercicio que si bien es personal, la idea es que también podamos vincularlo a procesos históricos de Colombia. Muchas gracias por compartir, Arturo. Una joyita la que tienes ahí con el libro de tu abuelo. ¿Alguien más quiere compartir un objeto? Así no tengan el objeto físico, porque puede que el objeto que ustedes estén imaginando se esté en la casa de alguien más, pues cuéntenos. Sofía. Bueno, yo tengo dos. El primero, que es el que no tengo en físico, están abajo en mi patio, pero no los podía traer. Es una matera con unos lirios. Los lirios eran la flor favorita de mi abuela y son rosados. Mi bisabuela murió de cáncer de seno y mi abuela también murió de cáncer. Y esos lirios están en la familia de mi tatarabuela. Wow. Y ahí los hemos mantenido vivos desde entonces. Es como el proyecto de todos los años con mi papá para que los lirios no se mueran. Ajá. Y cuando mi abuela estaba enferma, pues ella tuvo que dejar de cuidarlos porque le costaba muchísimo. Y eran muchísimos, eran como 10 goteras y muchos murieron. Pero cuando mi abuela murió, habían 3 en su casa. Mi papá son 3 hermanos. Entonces cada uno se llevó uno. Sí. Y como que el proyecto de la familia es mantener esos lirios vivos. Y lo otro es este anillo. No se ve, no sé si se ve porque como que la luz es muy fuerte. Sí. Y es que, bueno, mi bisabuela de parte de mamá estaba casada con un señor, se llamaba Antonio, que era un arquitecto español que había emigrado a Colombia y en Barranquilla hizo muchos proyectos muy importantes de las casas del barrio más viejo de Barranquilla que se llama El Prado. Y era un arquitecto muy reconocido, pero ellos tenían 14 hijos. Y para mantener a 14 hijos tenía que trabajar muy duro. Entonces, en un momento de la historia tuvo que regresarse a España. Y ellos estaban casados, pero había sido una ceremonia muy sencilla, no sé qué, porque pues era mucha familia. Y antes de irse, él le dejó este niño a mi bisabuela, en simbología pues, del matrimonio y del amor que había entre los dos. Y desde entonces como que ha pasado de generación en generación. Entonces, mi bisabuela tenía 14 hijas, mi abuela era la mayor, entonces ella se lo quedó por ser la mayor, después mi abuela tuvo una sola hija y mi mamá también tuvo una sola hija, entonces pasó a mí. Y pues para mí es muy importante porque, o sea, ya ni brilla lo viejo que está, pero o sea, me parece lindo como uno que me recuerda a mi abuelo, a mi bisabuelo, que hizo parte de la historia de mi ciudad, que construyó casas que siguen en pie hoy en día, puentes que hasta hace nada seguían en pie. Entonces como que me parece chévere como recordar eso y como recordar que a pesar de que ser un hombre muy importante igual y a pesar de que se tuvo que ir, como que su amor por mi abuela era eterno. Gracias, Sofía. Y fíjense, solo a partir de ese pequeñito objeto que es el anillo, toda la historia que puedes, digamos, hilar a partir de ese objeto. Es un ejemplo, por ejemplo, de la historia de la urbanización de Barranquilla, que también es la historia de la urbanización en Colombia, ¿no? La historia de cómo cómo las ciudades de Colombia crecieron. ¿Qué hay detrás, digamos, de esos movimientos de urbanización? En muchos casos hay movimientos también migratorios. Digamos que ahí hay una oportunidad para hilar la historia de ese anillo con la historia familiar, pero también con la historia de Colombia. Y eso aplica pues para cualquier objeto que a ustedes se les ocurra, que ustedes indaguen en sus historias, conversando con sus familiares para saber más, para hacer este ejercicio. ¿Alguien más quiere compartir algún objeto?
¿Quién se anima? Bueno, si no, nadie se anima, yo voy a compartir un objeto de mi historia familiar, pero estoy esperando a ver si ustedes van a ver otra vez mi pantalla. Espérense un momento. Bueno, acá ya está viendo otra vez la pantalla. Aquí nos está contando... bueno, y está la recomendación del libro de Marvel Moreno, que es tremendo, yo lo leí también. Otra escritora, digamos, artista, escritora colombiana que ha sido muy poco reconocida, igual que Emma Reyes, ¿no? Es muy, muy interesante también entender y comprender nuestros contextos históricos y nuestras historias de Colombia a partir de la literatura y a partir del arte. Y Arturo nos cuenta que también tiene un montón de cartas y fotos, tanto durante la guerra como antes y después. No, ahí lo que toca hacer, estamos trabajando para crear archivo con el BADAC de la Universidad, excelente. Sí, el Banco de Archivos de Artes de la facultad, que es la facultad donde yo estoy, pues también preserva y cuida y muchas veces también hace publicaciones digitales de archivos en la universidad. Entonces esos son materiales pues bien valiosos. Fíjense que esas cartas, que el anillo, que la Virgen, que las materas, que los lirios, son todas fuentes primarias. Son todas fuentes primarias a través de las cuales ustedes van a poder reconstruir una historia familiar, pero también atada a una historia y a un contexto de lo que ha sido Colombia en las últimas décadas. Algunas de sus historias irán más atrás en el tiempo, otras serán más recientes, pero la idea es que podamos hacer el ejercicio. ¿Alguien más quiere compartir un objeto? Bueno, yo voy a compartir un objeto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Les voy a compartir este objeto, que es un carro. Este carro se llama, en mi casa, pues es un Daihatsu modelo 81. En mi casa le decían el grillo o el jeep de la Segunda Guerra Mundial, porque era así verdecito como lo ven ustedes. Y es un carro que estuvo casi 20 años en mi familia. Estuvo desde los 80 hasta finales de los 90. Voy a leer el texto que hice, digamos, para darles un ejemplo de las narrativas que podemos comenzar a construir. Era verde con blanco, sacaba mucho humo, era diésel y saltaba un montón. Aunque en una época no me gustaba que me recogieran en él por lo ruidoso y saltarín, nos llevó a muchos paseos, conciertos y fiestas. Era un carro con mucha fuerza, perfecto para carreteras destapadas. Al final de los años 90, una de mis hermanas lo heredó y lo utilizaba para ir a su oficina. Un día, como en 1998, se lo robaron de donde lo había dejado parqueado. ¿Quién se iba a robar un carro tan viejo con casi 20 años? El rumor en esa época era que esos carros iban a parar a San Vicente del Caguán, donde se adelantaban las negociaciones de paz que el gobierno de Andrés Pastrana adelantó con las FARC. Entonces, fíjense que yo estoy utilizando, y esa foto no es la foto original del carro, es una foto que encontré en internet, pero el carro se parecía mucho a ese, porque hay varios objetos que seguramente no vamos a poder, digamos, fotografiar o tener tal cual. Fíjense ustedes que lo que yo estoy haciendo con el ejercicio es hilar una historia de mi familia con una historia de Colombia. En este caso, digamos, si yo continuara el texto, yo podría después explicar. El proceso de paz con las FARC empezó de tal forma, tuvo tales características. En Colombia el ambiente que se vivía en ese momento era un ambiente de inseguridad, había expectativa frente a la posibilidad de desarmar a la guerrilla. Bueno, empiezan ustedes también a poder hilar la historia de este objeto con su historia familiar, con la historia de Colombia. Digamos que esto lo estoy haciendo en primera persona, ¿no? Ustedes podrían también pararse desde el lugar de, bueno, la historia de mi abuelo, la historia de mi tío, la historia de mis papás, la historia de mi familia, incluir diferentes testimonios. Yo lo que les estoy pidiendo es que en el relato haya por lo menos un objeto que los ayude a ustedes a construir su narrativa, que tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Acá nos están compartiendo por el chat. Luciana, tu objeto es un collar que se llama Kunti Mala. Es un collar de madera que, según los Hare Krishna, representa la protección y el respeto por todos los seres vivos. Mi papá empezó a viajar a India desde los 19 y empezó a relacionarse mucho con esa cultura y esa corriente espiritual. Es uno de los objetos que más recuerdo desde mi infancia y que aún mantengo. Entonces mira que también pues unas historias de viajes, ¿no? De moverse por el mundo, de un viaje espiritual se podría llamar de esa forma, de la posibilidad, digamos, de muchas personas en Colombia que, si bien han sido formadas dentro del catolicismo, han hecho unos viajes espirituales por otros lados, ¿no? Uno podría empezar a pensar cómo puedo hilar esto con la historia de Colombia. ¿Alguien más quiere compartir su objeto o un objeto que se les ocurra que pueda ser útil para este ejercicio? Bueno, pues esta es la tarea, ¿no? La tarea de empezar a construir
este ejercicio. Me voy a devolver acá un momento. Porque el estilo y formato de entrega de este ejercicio de construcción de este relato, ustedes, de esta narrativa, lo deciden ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden hacerlo en formato texto, de 800 a 1600 palabras. La idea es que igual puedan incluir dentro de ese texto, los que decidan hacerlo en formato texto, puedan incluir por lo menos un objeto de esa historia. O algo más que otra imagen, un mapa, algo que les ayude a ustedes a construir su historia, o también lo pueden hacer a manera de un relato digital personal que tenga tiempo de duración o de observación de 6 minutos. La guía está montada para que ustedes la lean con cuidado, hay más, digamos, precisiones. La idea es que también el ejercicio ustedes puedan hacerlo creativamente, no necesariamente tiene que ser un texto, ustedes pueden decir, no, yo voy a construir un video para hacer esta narrativa, o yo voy a construir, acá puse un ejemplo que me parece que puede ser interesante, un museo histórico de objetos de la historia familiar, que se dispongan en un espacio en la web y que cuando el observador lo recorra, pueda recorrer esa historia, ¿no? Y pueda entender como este recorrido con inicio, nudo y desenlace. Pueden decidir hacer un reportaje con sus miembros de la familia, describiendo y hablando de alguno de los objetos de los que tengan relación con su historia familiar y publicarlo en formato podcast, por ejemplo. Mejor dicho, las posibilidades son bastantes. Ustedes pueden decidir cómo construyen este relato. Lo que sí es fundamental es que si ustedes deciden que no van a hacer un formato texto tradicional, detrás de cualquier otro formato digital tiene que haber un guión donde ustedes construyan la historia que quieren narrar y cómo se relaciona con sus historias familiares y se relaciona también con un contexto histórico determinado en el que ocurren esas historias familiares. ¿Hay alguna pregunta sobre este ejercicio? Luciana, adelante. Te escuchamos. María Dulce, una pregunta. Digamos que yo quiero hacer el relato sobre mi abuelo, pero pues mi abuelo está muerto. Entonces, en ese caso, la fuente con la que obtendría la información sería mi papá. ¿Habría algún problema? No, para nada, para nada. De hecho, pues digamos que una de las cosas que nos hace también creativos en estos contextos de cómo reconstruimos una historia, digamos que los historiadores casi nunca pueden hablar con las personas que fueron protagonistas de la historia, sino que buscan otros testimonios, otras fuentes, otras formas de reconstruir. Entonces es perfecto que lo hicieras a partir, digamos, de testimonios que puedas recoger con tu papá o con otros miembros de la familia, sí, es perfecto, no tiene ningún problema. Es más, en muchos casos va a pasar eso, ¿no? Que muchos de nuestros abuelos ya no están, entonces la idea es, bueno, si no están mis abuelos, pues necesito reconstruir esto de pronto hablando con mi papá, hablando de pronto con un tío, de pronto existe alguien más en la familia que lo conoció desde antes, entonces pues es completamente válido. ¿Para cuándo es? Preguntaba alguien. Entonces, bueno, ustedes están viendo acá mi pantalla. Déjenme, vamos a abrir el SICUA. Sí, Victoria, y quienes, digamos, no son de Colombia, vamos a hablar, podemos hacer una reunión breve para contarles cuál es la propuesta de este ejercicio para quienes no nacieron en Colombia. Entonces, lo que les pido es que me escriban y cuadramos una reunión particular y hablamos de cómo enfocar el ejercicio en este caso, que la idea es que busquemos una historia de vida desde sus lugares de nacimiento, pero en algún momento lo podamos conectar con Colombia. Busquemos esa posibilidad. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla para compartir ahora una historia de migración hacia Colombia. Claro que sí, además que pues muchas de nuestras historias de vida de nuestras familias incluyen migraciones internas, externas, movimientos por el mundo, entonces claro que sí. Voy a dejar de compartir para ahora compartirles otra vez el SICUA para que miremos Andrés.
para que miremos las fechas de entrega, cómo va a pasar este ejercicio. Me avisan, por favor, cuando estén viendo la pantalla del SICUA. Creo que todavía no. Listo, ya estamos acá, ¿cierto? Listo, ¿pueden ser historias de migración? Claro que sí, muy emocionante también pensar en estas historias que conectan, los conectan a ustedes con otras partes del mundo, y esto va también para quienes no son de Colombia. Bueno, entonces estamos nosotros acá en la semana 2. Ya hicimos esto, ya compartimos percepciones, estamos parados aquí en nuestra sesión sincrónica. Lo siguiente que van a hacer ustedes es la tabla de contextualización, que revisen los formatos de plan de trabajo, porque esto lo van a hacer, va a tener varios pasos, ¿no? Va a tener varios pasos. Vamos a irnos a la semana 3 para mostrarles cómo va a pasar la cosa. Vamos a tener otro ejercicio de lectura de fuentes, y la próxima semana van a entregar ustedes un plan de trabajo para esas historias de vida. La idea es que este formato está para que lo revisen al final de la semana 2, o sea, de esta semana. Vamos a hacer un plan de trabajo porque la idea es que pues vayamos construyéndolo poco a poco a lo largo de las próximas semanas. Luego, en la semana 4, vamos a tener la entrega de este trabajo, que va a ser para el 4 de septiembre. ¿Listo? Pero lo vamos a hacer por pasos, ¿no? Empezamos primero a indagar con nuestros familiares, revisamos la guía del proyecto, la miramos con cuidado, tomamos decisiones de cómo lo queremos hacer. La próxima semana hacemos nuestro plan y ya hacemos la entrega del ejercicio el 4 de septiembre. ¿Es claro? Alguien alzó la mano. Santiago. Profe, digamos, en la tabla de contextualización, ¿cómo hacemos, bueno, cuando ya la tengamos, cómo hacemos para mandarla o subirla? ¿Por dónde lo hacemos? Listo, estamos acá. Al final de esta semana ustedes deben subirla. En este enlace ustedes la suben. ¿Listo? Al lado donde está la actividad está también el espacio de entrega. ¿Listo? La suben. ¿Listo? A alguien se le dañó la conexión y quería que retomara un poco lo que es el ejercicio, ¿no? Nuevamente es el ejercicio, es la construcción de una historia de vida. Puede ser a partir de ustedes mismos, personal, relación con su familia, hilándola con el contexto, digamos, de Colombia en el que se desarrolla esa historia. Puede ser la historia de su abuelo, puede ser la historia de sus 2 abuelos, la historia de la familia a través de la mirada de su mamá, ¿no? Pueden ustedes elegir. Lo importante es que en esa narrativa, que puede ser tanto textual como digital, digamos, utilizando otro formato, ustedes hilen esa historia que están contando con el contexto más amplio de Colombia, y para eso la idea es que también investiguen un poquito más en fuentes secundarias qué estaba pasando en Colombia cuando estaba, digamos, ocurriendo esta historia de mi abuelo. Cuando a mi abuelo le pasó tal cosa, en Colombia estaba pasando esto. Y el otro requisito es que en esa historia de vida aparezca por lo menos un objeto relacionado con la historia familiar. Yo les mostré un objeto de mi familia, que es ese carro de Daihatsu famoso, el grillo. La idea es que ustedes escojan por lo menos uno, y pueden ser más. O sea, la historia de que ustedes reconstruyan puede incluir más objetos, si los ayuda a ustedes como a hilar diferentes aspectos. ¿Alguna pregunta? Bueno, estamos igual disponibles Nelson y yo vía correo electrónico. Quienes no son de Colombia nos escriben y cuadramos para charlar sobre el ejercicio para ustedes. Le voy a pedir a Nelson que haga una recapitulación breve sobre los ejercicios, digamos, el trabajo autónomo de hoy a la próxima vez que nos encontremos en sesión sincrónica. Adelante, Nelson. Listo. Hola a todos. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí mi pantalla. Voy a compartir. Por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Ya se ve. Sí. Listo. Entonces, en este momento estamos en la semana 2. Lo que nos queda de aquí a la próxima semana es la primera actividad, que es para este domingo, que es después de la sesión sincrónica, es el tema de la tabla de análisis y contextualización, con todo lo que conversamos hoy, solucionar, diligenciar esa tabla de contextualización y subirla para este 23 de agosto a la medianoche, como fecha máxima.
¿vale? La siguiente actividad que tienen que hacer es la revisión de los documentos, de lo que hablamos, del plan de trabajo, sobre las historias de vida. Esas historias de vida quedan para el próximo miércoles, antes de la sesión sincrónica, entonces ya tienen que haber subido su plan de trabajo con todo lo que comentamos hoy, con todo lo que nos comentó María José, de cómo hacer que tener en cuenta para elaborar el plan de trabajo y para Déjate cómo interrumpo un reconstruir momento, estas Nelson, historias. porque la idea es que para antes de la próxima sesión revisen el formato, pero en la siguiente semana es la semana en la que deben subirlo. Si nos vamos a la semana 3, el plan de trabajo. El plan de trabajo, sí, que apenas lo revisen, o sea, lo miren, lo revisen, miren cuáles son los criterios con los que vamos a evaluar eso. Y el plan de trabajo lo entregamos la semana 3. Entrega el plan de trabajo, sí. Sí, gracias por la corrección. El plan de trabajo se entrega el 30 de agosto, pero la idea es ya ir para la próxima semana tener como todo este tema claro. Antes de la próxima sesión tenemos la tabla de contextualización, que fue lo que ya comentamos, y hay otras lecturas asignadas para la siguiente semana. Las fuentes las encuentran en esta sección de acá, y la tabla donde están asignadas la vamos a encontrar en esta tablita acá. La idea es seguir fortaleciendo el tema de la lectura de las fuentes primarias y de contextualización, y hacer el mismo ejercicio en grupos. Leerle a cada uno sus fuentes, van a tener dos integrantes de cada grupo, van a tener lecturas diferentes, van a compartir una lectura, y entre ustedes dos deben conversar, los que tengan la misma fuente. Entonces vamos a abrir acá la tabla. Los que tengan la misma fuente, conversar sobre la fuente, contextualizar a sus compañeros. Entonces una de las fuentes va a ser la séptima papeleta de Humberto de la Calle, y la otra la Embajada del Pacífico. La fuente de contextualización van a compartir la misma. La idea es que los dos compañeros que tengan la fuente, la Embajada del Pacífico, le comenten a los dos compañeros que tienen el de la séptima papeleta sobre su lectura, y viceversa. Después de esa discusión, van a registrar de igual manera, hacer el ejercicio que hicieron para esta semana, que es agregar una entrada en el Padlet con lo que hayan discutido. Listo. Los grupos, sí, los grupos se mantienen los grupos, como ya María José nos lo dijo al principio de la clase. Los grupos se mantienen durante todo el semestre. Semana a semana les vamos a ir indicando cuáles son las actividades grupales que tienen que hacer, y estas son las actividades para la siguiente semana. Listo. En este momento, bueno, la tabla, voy a mostrarles acá. En la tabla, como están las lecturas. Esta fuente de contextualización la subiremos en el transcurso del día. Y mañana les envío el mensaje como con el recordatorio de todas las actividades, y de aquí mañana ya está la fuente. Listo. Las fuentes de contextualización están acá. Las fuentes primarias las encuentran como siempre en la carpeta. Aquí están los enlaces a cada una de las lecturas. Listo. Si tienen dudas, si tienen inconvenientes con los documentos, por favor, nos escriben, nos lo hacen saber. Acá en esta parte también va a estar la fuente de contextualización. En este momento no está, pero la van a tener ya mañana. ¿Listo? Esas son las actividades pendientes de aquí a la próxima sesión sincrónica, que es el próximo jueves. Gracias, Nelson. Entonces, fíjense que vamos a volver a embarcarnos en lectura de fuentes, porque eso es parte de nuestro entrenamiento también, que nos va a ayudar a construir nuestras historias de vida. Santiago, ¿tienes una pregunta? Ay, no. Se te levantó sin querer queriendo. Bajar la mano. Tranquilo. Listo. Entonces, ya para que se vayan poniendo en modo, digamos, del trabajo de historias de vida de la unidad, cualquier consulta que nos quieran hacer, ideas que tengan, léanse con mucho cuidado la guía para el trabajo de contextualización, y si tienen preguntas también nos las hacen saber. Ahí también hay algunos recursos digitales que ustedes podrían usar. Quienes estén interesados en construir algo en digital, bueno, en el plan de trabajo ustedes van a establecer eso también, pero también esa es una buena oportunidad. Si ustedes ya tienen habilidades o inquietudes con de pronto la producción audiovisual, pues para que se animen tal vez a hacer el relato de esta forma, o algunos de ustedes que quieren volverse mejores escritores, igual para cualquier caso hay que escribir un guión, pero si deciden entregar esto en formato texto, pues es una oportunidad también para explorar esa voz de ustedes como escritores. También
habrá algunas fuentes secundarias que les vamos a ir recomendando, que pueden ser útiles pues ya están obviamente los libros de Jorge Orlando Melo y el libro de Historia Concisa de Colombia, pero habrá un par de cosas más que les podemos recomendar para que también este proyecto de Historias de Vida lo puedan editar. María José, me preguntan acá, ¿existe la posibilidad de que me puedas compartir el PDF de memoria por correspondencia completo? Sí, yo lo tengo completo, entonces se los voy a mandar a todos para quienes quieran seguir leyendo, porque además, entre otras, ese libro está súper agotado en librerías, está súper agotado, entonces yo voy a mandarles a todos para que... Es un libro que yo creo que muchos quedaron con la curiosidad de seguir leyendo, de conocer más de la historia de Emma. Entonces se los voy a mandar para que lo sigamos, para que quienes quieran lo sigan leyendo. Es una lectura súper amena. Sí, está difícil de conseguir, entonces yo se los envío. Exacto. Para que podamos seguir leyendo sobre Emma Reyes, pues una historia muy, muy impresionante. ¿Alguna pregunta? Gracias, Nelson, por la explicación. Igual mañana, como todos los viernes, Nelson les va a mandar como un resumen de las actividades para que todos estemos muy claros en qué estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quede por resolver? Listo, bueno, yo les agradezco mucho, espero que las lecturas de Juana y de Emma los hayan removido por dentro, les hayan causado preguntas, les hayan abierto los ojos sobre lo que significa para muchos, ha significado la experiencia de ser colombiano en momentos históricos distintos para este par de mujeres. Vamos a seguir viendo estas experiencias con las lecturas de la próxima semana, vamos a seguir abriendo puertas para entender a Colombia en esta diversidad de desigualdad que nos caracteriza. Bueno, buen día para todos. Y bueno, voy a bajar la grabación y ya les contaremos dónde va a quedar para que la puedan revisar quienes quieran. Que estén bien. Chao. Gracias.